Aceptar la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero es el camino que nos lleva a su propósito, a la verdadera paz y a una vida llena de significado. Desde el principio de los tiempos, la lucha del ser humano ha sido entre seguir su propio camino o someterse al plan de Dios. Adán y Eva tomaron la decisión de actuar según su propio juicio en el jardín del Edén, creyendo que podrían ser como Dios y definir por sí mismos lo que era bueno y malo. Ese instante de independencia trajo consigo el sufrimiento, la separación y el pecado. Desde entonces, cada persona se encuentra en esa encrucijada: confiar en su propio entendimiento o rendirse a la sabiduría del Creador. Sin embargo, aquellos que han aprendido a decir con sinceridad, hágase tu voluntad, han visto la gloria de Dios manifestarse de formas que nunca imaginaron. Cuando le entregas el control a Dios, lo primero que ocurre es una batalla interna. La mente humana quiere comprender cada paso antes de darlo. Busca seguridad en lo tangible, en lo que se puede ver y tocar. Pero Dios llama a sus hijos a caminar por fe, no por vista. 2 Corintios 5 o 7. Abraham recibió la instrucción de dejar su tierra, su parentela, todo lo que conocía, y partir hacia una tierra desconocida con la única garantía de que Dios iría con él. No le dio detalles, no le mostró un mapa con el destino final, solo le pidió obediencia. Y cuando Abraham dijo sí, se convirtió en el padre de una nación innumerable. Su historia nos enseña que cuando Dios llama, no siempre da explicaciones, pero siempre cumple sus promesas. A lo largo de la historia han existido hombres y mujeres que decidieron rendirse completamente a la voluntad de Dios, aun cuando hacerlo significaba perderlo todo. Job era un hombre justo, próspero y temeroso de Dios, pero en un solo día lo perdió todo: sus hijos, su riqueza, su salud. En medio de su dolor, cuando cualquiera habría reclamado, cuando todo en su vida parecía injusto, él pronunció palabras que resuenan a través de los siglos: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. No entendía lo que estaba pasando, no tenía respuestas, pero eligió confiar, y porque se mantuvo firme, Dios restauró su vida y lo bendijo el doble de lo que tenía antes. Pero la entrega a la voluntad de Dios no siempre viene acompañada de una restauración inmediata. A veces implica caminar en un camino de renuncia y sacrificio, sin garantía de recompensa en esta vida. Los discípulos de Jesús lo dejaron todo por seguirlo: sus familias, sus trabajos, sus sueños personales. Pedro le preguntó en una ocasión: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué recompensa tendremos? Mateo 19:27. La respuesta de Jesús fue clara: todo el que por mi causa haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19:29. Seguir a Dios nunca es en vano, pero requiere fe para creer que lo que Él tiene preparado es mucho mayor que cualquier cosa que podamos dejar atrás. Es común que cuando alguien decide entregar su vida a la voluntad de Dios, enfrente resistencia, tanto interna como externa. El mundo enseña a tomar el control, a seguir los propios sueños, a no depender de nadie. Pero Jesús enseñó lo contrario: el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Mateo 16:25. Esto no significa vivir sin deseos ni aspiraciones, sino aprender a alinear los sueños personales con los de Dios. A veces, el camino que uno quiere tomar no es el mejor, y Dios, en su amor, cierra puertas que no llevan a su propósito. Puede parecer una decepción en el momento,
Pero más adelante se revela que esa aparente pérdida era una protección divina. Hay quienes han sentido un llamado claro de Dios en sus vidas, pero el miedo los ha paralizado. Moisés fue uno de ellos. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente y le dijo que sería el libertador de su pueblo, su primera reacción fue de duda. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. No se sentía capaz, veía sus debilidades más que el poder de Dios. Pero la respuesta del Señor fue suficiente. Yo estaré contigo. Éxodo 3:12. No se trataba de la capacidad de Moisés, sino de la presencia de Dios con él. Y así es con cada persona que se atreve a decir, hágase tu voluntad. No se trata de tener todas las respuestas, ni de ser lo suficientemente fuerte, sino de confiar en que Dios capacita a los que llama. Cada persona que ha vivido bajo la voluntad de Dios ha experimentado momentos de incertidumbre. David fue ungido como rey cuando aún era un pastor de ovejas. Pasaron años antes de que se sentara en el trono. Durante ese tiempo fue perseguido, vivió en cuevas, sufrió traiciones. En muchos momentos pudo haberse rendido y preguntado si Dios realmente cumpliría su promesa. Pero en sus salmos vemos su corazón rendido. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Salmos 37:5. La fe no es solo esperar que Dios haga lo que prometió, es seguir adelante cuando todo parece decir lo contrario. Cuando alguien decide vivir bajo la voluntad de Dios, su vida cambia. Tal vez no de inmediato, tal vez no de la forma en que esperaba, pero cada paso en obediencia lo acerca más a su propósito. Puede haber pruebas, lágrimas, momentos de soledad, pero también hay gozo, paz y una seguridad que el mundo no puede dar. El mayor ejemplo de esto es Jesús. Su vida entera fue una rendición al Padre. Desde el momento en que comenzó su ministerio hasta la cruz, cada palabra, cada milagro, cada paso fue dirigido por la voluntad de Dios. En Getsemaní tuvo la oportunidad de retroceder, de elegir su propio camino, pero en lugar de eso oró. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Y esa entrega cambió el destino de la humanidad. Así como Jesús, así como Abraham, Job, Moisés y David, cada persona tiene la oportunidad de decidir seguir su propio camino o rendirse a Dios. No siempre será fácil, pero siempre valdrá la pena. Porque cuando alguien dice, hágase tu voluntad, comienza una historia escrita por Dios y no hay mejor autor que Él. Cuando una persona dice con sinceridad, hágase tu voluntad, debe estar preparada para un cambio que no siempre comprenderá de inmediato. Dios no actúa según la lógica humana, ni se ajusta a los planes que la gente traza para sí misma. La Escritura deja claro que mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, afirma el Señor. Isaías 55:8. Aceptar su voluntad es aceptar que el camino que Él elige puede ser completamente distinto al que se había imaginado. Es soltar el control y confiar en que cada giro inesperado es parte de un propósito superior, aunque al principio parezca confuso o incluso doloroso. Desde tiempos antiguos, Dios ha llevado a sus siervos por sendas desconocidas, caminos que desafiaban su comprensión, pero que al final resultaban ser la mejor decisión. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, solo con la promesa de que Dios le daría un lugar para su descendencia. Moisés fue llamado a liderar un pueblo cuando él mismo no se sentía capaz de hablar con claridad. José fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente, sin saber que ese sufrimiento lo estaba preparando para gobernar Egipto.
Ninguno de ellos comprendió en el momento lo que Dios estaba haciendo, pero cada uno, en su obediencia, permitió que el plan divino se manifestara en su vida. Los caminos de Dios no son siempre llanos ni predecibles. En muchas ocasiones parecen contradictorios a la razón humana. Cuando Jesús envió a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea, ellos no esperaban que una tormenta los alcanzara en medio de la noche. Remaron con todas sus fuerzas, pero el viento era demasiado fuerte. Jesús, sin embargo, llegó caminando sobre las aguas y les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Mateo 14:27. En ese momento, Pedro tomó una decisión que desafió toda lógica. Pidió caminar sobre el agua hacia su maestro. Mientras mantuvo su mirada en él, pudo hacer lo imposible. Pero en cuanto permitió que el miedo y la duda lo dominaran, comenzó a hundirse. Así es el caminar en la voluntad de Dios. Mientras se confía plenamente en Él, se avanza incluso en lo imposible. Pero cuando la mirada se desvía, cuando la lógica humana intenta tomar el control, el temor gana terreno y la fe se debilita. El pueblo de Israel es un ejemplo de cómo la voluntad de Dios puede llevar a lugares inesperados. Después de ser liberados de Egipto, no fueron llevados directamente a la tierra prometida. Dios los guió por el desierto, un lugar de prueba y dependencia absoluta. Allí, donde no había provisión natural, Dios mostró su fidelidad con maná del cielo, agua de la roca y dirección constante. Sin embargo, muchos no soportaron el proceso. A pesar de haber visto milagros, se quejaron y dudaron, hasta el punto de desear regresar a la esclavitud en lugar de confiar en la promesa divina. La voluntad de Dios los llevaba a un destino glorioso, pero requería fe, paciencia y obediencia. Aquellos que no confiaron quedaron en el camino, mientras que solo la generación que creyó pudo entrar en la tierra que Dios les había preparado. Aceptar la voluntad de Dios no significa que todo será fácil ni que cada paso será comprendido al instante. María, la madre de Jesús, recibió un anuncio que cambió su vida de manera radical. Un ángel le dijo que concebiría al Hijo de Dios, algo que humanamente era imposible y que socialmente la pondría en una situación de gran dificultad. Su respuesta no fue de duda ni de resistencia, sino de completa entrega. «Soy la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. Su disposición a aceptar la voluntad de Dios sin reservas permitió que el Salvador del mundo viniera a la tierra. No pidió explicaciones, no exigió garantías, simplemente confió. Y aunque su camino no fue fácil, Dios la sostuvo en cada etapa, demostrando que su voluntad, aunque desafiante, es siempre perfecta. Cuando Dios lleva a alguien por un camino inesperado, no lo hace para confundirlo ni para dañarlo, sino para formar su carácter y prepararlo para un propósito mayor. El proceso de transformación muchas veces incluye momentos de soledad, de incertidumbre e incluso de aparente pérdida. Pero cada paso tiene un propósito divino. David fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor, pero en lugar de ser llevado de inmediato al trono, pasó años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas y enfrentando constantes peligros. En esos años de prueba, Dios estaba formando en él el corazón de un líder, enseñándole dependencia, paciencia y fortaleza. Cuando finalmente llegó el momento de gobernar, no era solo un hombre con autoridad, sino un hombre conforme al corazón de Dios. Así como un alfarero moldea la arcilla, Dios moldea a sus hijos a través de procesos que a veces parecen innecesarios o dolorosos. Jeremías recibió una revelación clara cuando Dios lo llevó a la casa del alfarero.
y le mostró cómo el barro era trabajado una y otra vez en las manos del artesano. Si la vasija se estropeaba, el alfarero la volvía a formar hasta que quedara como él quería. Dios le dijo entonces: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en manos del alfarero. Jeremías 18:6. El proceso puede ser difícil, pero el resultado siempre es para bien. Cuando alguien se rinde a la voluntad de Dios, es llevado por caminos que nunca habría elegido por sí mismo. Jonás recibió una instrucción clara de Dios: ir a Nínive y proclamar un mensaje de arrepentimiento. Pero en lugar de obedecer, decidió huir en dirección contraria. Creía que podía escapar de la voluntad de Dios, pero su rebeldía solo lo llevó a la tormenta y al vientre de un gran pez. Solo cuando reconoció su error y se rindió a lo que Dios le había mandado hacer, fue restaurado y enviado nuevamente a cumplir su misión. Tratar de evadir el plan divino solo retrasa el propósito. Dios siempre cumple lo que ha determinado, y es mejor alinearse con su voluntad desde el principio que aprenderlo por medio de la corrección. Aceptar la voluntad de Dios significa renunciar a la necesidad de tener todas las respuestas. Significa caminar en fe, aun cuando el camino parece incierto. Significa confiar en que lo que Él ha prometido se cumplirá en su tiempo y de la manera que Él ha determinado. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de aquellos que decidieron confiar y fueron testigos del poder de Dios obrando en sus vidas. No siempre vieron el cumplimiento inmediato de sus promesas, pero cada uno de ellos fue parte de algo mucho más grande de lo que podían imaginar. La Escritura es clara al afirmar que los pensamientos de Dios son más altos que los de los hombres. Lo que parece una demora es en realidad preparación. Lo que parece una pérdida es a menudo una redirección. Lo que parece una prueba es un escalón hacia una mayor revelación. Quien decide rendirse a la voluntad de Dios no debe esperar un camino sin obstáculos, sino una vida donde cada desafío tiene un propósito divino. Es un viaje donde la confianza en Dios es la clave para avanzar, donde la obediencia trae recompensa y donde cada paso, incluso el más difícil, es guiado por manos que nunca fallan. Cuando alguien dice con sinceridad: hágase tu voluntad, su vida entra en una lucha inevitable entre lo que desea y lo que Dios ha determinado. No es una batalla externa, sino interna, donde la voluntad propia se enfrenta a la soberanía divina. Desde el principio, el ser humano ha intentado tomar el control de su destino, resistiéndose a depender completamente de Dios. Adán y Eva lo hicieron en el huerto del Edén, al decidir por sí mismos lo que era mejor, sin confiar en la instrucción del Creador. Esa misma tendencia persiste en cada persona que lucha por mantener el control de su vida, temiendo lo que podría suceder si deja todo en manos de Dios. Sin embargo, la Escritura es clara al afirmar que muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Proverbios 19:21. La voluntad de Dios no siempre se alinea con los deseos humanos, y es en esa tensión donde muchos encuentran su mayor desafío. Jonás recibió un mandato divino, pero en lugar de obedecer, decidió huir en la dirección opuesta. Su rechazo a la voluntad de Dios no surgió de la ignorancia, sino del deseo de evitar una misión que no encajaba con sus propios criterios. No quería ir a Nínive porque no creía que ese pueblo mereciera la misericordia divina. En su razonamiento, su plan era más lógico, su juicio más justo.
Sin embargo, Dios tenía un propósito mayor, y aunque Jonás intentó resistirse, fue confrontado con la realidad de que nadie puede huir del llamado divino. En el vientre del pez, sin otra opción más que rendirse, finalmente reconoció que la salvación pertenecía a Dios y no a sus propios criterios. Aceptar la voluntad de Dios implica soltar el deseo de tener el control, incluso cuando lo que Él pide parece injusto o incomprensible. Jesús narró la parábola de los obreros en la viña, donde el dueño pagó el mismo salario a los que trabajaron desde temprano y a los que llegaron al final del día. Los primeros se quejaron, pues consideraban que merecían más. La respuesta del dueño fue contundente. ¿Acaso no tengo derecho de hacer lo que quiero con mi dinero? ¿O tienes envidia porque soy generoso? Mateo 20:15. Dios no actúa según la lógica humana de méritos y recompensas. Su voluntad se basa en su justicia y su amor, y muchas veces desafía las expectativas de quienes intentan medirla con criterios humanos. Los que buscan seguir a Dios enfrentan una lucha constante entre lo que desean y lo que Él ha dispuesto. Pedro vivió esa batalla cuando Jesús le anunció que debía ir a Jerusalén y sufrir. Su reacción fue inmediata. Intentó disuadir al maestro, asegurando que aquello no debía suceder. Jesús lo reprendió con palabras firmes. Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. Pedro no entendía que la voluntad de Dios trascendía su entendimiento. No podía aceptar que el Mesías tuviera que sufrir, porque su expectativa era otra. Quería un reino terrenal, una victoria inmediata, no una cruz. Pero el plan de Dios era más grande que cualquier visión humana limitada. El apóstol Pablo también enfrentó esta lucha cuando pidió a Dios que le quitara el aguijón en su carne. No era una petición egoísta ni contraria a la fe. Sin embargo, la respuesta que recibió fue clara. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Dios no le concedió lo que pedía, pero le dio algo mayor, la certeza de que su poder se manifestaba en medio de la debilidad. Pablo pudo haber insistido, pudo haberse apartado de su llamado por no recibir lo que deseaba, pero en lugar de eso, aceptó la voluntad de Dios y encontró en ella una fortaleza mayor que cualquier alivio temporal. La historia del pueblo de Israel es un reflejo de la lucha entre la voluntad del hombre y la de Dios. Cuando fueron liberados de Egipto, no entendían el propósito de Dios en su travesía por el desierto. Esperaban una entrada rápida a la tierra prometida, pero Dios los llevó por un camino prolongado. Se quejaron, dudaron y en múltiples ocasiones desearon regresar a la esclavitud en lugar de confiar en el proceso divino. Dios los estaba preparando, pero su resistencia los hizo tardar más de lo necesario. La generación que salió de Egipto no pudo entrar en la tierra prometida porque nunca aprendió a rendirse completamente a la voluntad de Dios. Sus miedos y quejas los mantuvieron atrapados en el desierto hasta que una nueva generación dispuesta a confiar pudo recibir la promesa. Rendirse a Dios significa abandonar la necesidad de entender cada detalle antes de obedecer. María recibió el anuncio del ángel sin saber cómo se desarrollaría su futuro. Lo único que tenía era una palabra de Dios y la decisión de confiar. No pidió pruebas, no exigió garantías, su respuesta fue inmediata. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. A diferencia de Zacarías, quien cuestionó el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista,
y quedó mudo como señal de su incredulidad. María simplemente creyó. No tenía certezas humanas, pero tenía la certeza de que Dios cumpliría lo que había dicho. Aquellos que intentan aferrarse a sus propios planes, tarde o temprano, se enfrentan a la realidad de que sus fuerzas son limitadas. Sansón tenía una fuerza extraordinaria, pero la utilizó para sus propios deseos en lugar de rendirse al propósito de Dios. Se dejó llevar por sus emociones, por sus impulsos y por la idea de que siempre podría salir victorioso sin importar sus decisiones. Pero cuando perdió su fuerza y quedó en manos de sus enemigos, comprendió que no era su poder lo que lo sostenía, sino la presencia de Dios. En su último acto, ya sin vista ni libertad, clamó al Señor y cumplió finalmente el propósito para el cual había sido llamado. La voluntad de Dios nunca será frustrada, pero aquellos que se resisten a ella pueden enfrentar procesos más difíciles de lo necesario. Saúl fue llamado a reinar sobre Israel, pero su insistencia en hacer las cosas a su manera lo llevó a perder la corona. No supo esperar, no confió, no obedeció completamente. Cuando Dios le pidió destruir por completo a los amalecitas, dejó lo mejor del ganado y perdonó al rey, creyendo que podía modificar la orden divina. Samuel le confrontó con palabras que siguen resonando. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz. Mejor es obedecer que sacrificar. 1 Samuel 15:22. Cuando una persona elige someterse a Dios, renuncia a la necesidad de moldear su destino según su propia voluntad. Jesús en Getsemaní tuvo la oportunidad de elegir otro camino. En su humanidad sintió el peso de la cruz antes de cargarla, pero su oración final marcó la diferencia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Fue en esa entrega donde se selló la redención del mundo. Dios no impone su voluntad a la fuerza, pero espera un corazón dispuesto. La lucha entre lo que se desea y lo que Él ha dispuesto es real, pero quienes se rinden descubren que su voluntad es siempre mejor. Sus caminos pueden ser distintos a los imaginados, sus tiempos pueden parecer tardíos, sus planes pueden desafiar toda lógica, pero al final son perfectos. No se trata de perder, sino de ganar algo mucho mayor de lo que se había planeado. Quien elige su propia voluntad se aleja del propósito. Quien elige la de Dios encuentra el verdadero sentido de su vida. Cuando alguien dice con sinceridad, hágase tu voluntad, el mundo que conocía comienza a transformarse. No es un cambio inmediato ni siempre evidente, pero una vez que se toma la decisión de rendirse a Dios, todo empieza a alinearse de acuerdo con su propósito. Sin embargo, la rendición no siempre trae comodidad, porque el proceso de Dios rara vez se ajusta a la expectativa humana. La Escritura advierte que el camino que lleva a la vida es estrecho y pocos lo encuentran, mientras que el sendero amplio y fácil es el que conduce a la perdición. Esta verdad no es una amenaza, sino un recordatorio de que los caminos de Dios no siguen la lógica del mundo. No siempre son los más rápidos ni los más predecibles, pero son los únicos que llevan a un destino seguro. Aceptar la voluntad de Dios no significa recibir inmediatamente todo lo que se anhela, sino entrar en un proceso donde la fe es forjada y el carácter es moldeado. Muchos han creído que rendirse a Dios significa una vida sin obstáculos, un recorrido donde todo se da sin esfuerzo y sin pruebas. Pero la verdad es que la entrega a Dios no evita las dificultades, sino que da la fortaleza para atravesarlas con propósito. Jesús mismo dijo que en el mundo habría aflicción, pero que no se debía temer,
porque Él había vencido al mundo. La promesa nunca fue la ausencia de dificultades, sino la certeza de que en cada prueba Dios está presente. El proceso de la voluntad de Dios no es un trayecto libre de desafíos, sino un camino donde cada obstáculo tiene un propósito. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios no los llevó por el camino más corto a la tierra prometida, sino por el desierto. No fue una demora arbitraria, sino una preparación necesaria. La libertad no era solo un cambio de ubicación, sino un cambio de mentalidad. Un pueblo que había vivido como esclavo por generaciones no podía entrar en la tierra prometida sin antes ser transformado. Dios les proveyó en cada paso del camino, pero también permitió que enfrentaran pruebas para revelar lo que había en su corazón. No fue el hambre ni la sed lo que los detuvo, sino su incredulidad. No fue la falta de recursos lo que los hizo vagar durante 40 años, sino su resistencia a confiar plenamente en Dios. Cuando Dios permite pruebas, no es porque haya abandonado a los suyos, sino porque está trabajando en lo profundo de su ser. La adversidad no es señal de que Dios se ha apartado, sino muchas veces la evidencia de que su obra está en marcha. José fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente y encarcelado antes de llegar a la posición que Dios tenía preparada para él. A los ojos humanos, su historia parecía una sucesión de injusticias, pero a los ojos de Dios, cada evento era parte de un plan mayor. Cuando finalmente estuvo en la posición que Dios había determinado, comprendió que todo lo que había vivido no fue en vano. Lo que otros habían planeado para hacerle daño, Dios lo había usado para bien. El proceso de la voluntad de Dios muchas veces incluye temporadas de espera. La humanidad ha aprendido a valorar la inmediatez, a medir el éxito por la rapidez con la que se obtienen resultados, pero Dios no opera bajo ese sistema. Su obra no se rige por los tiempos del hombre, sino por su propósito eterno. Abraham recibió la promesa de ser padre de una gran nación, pero los años pasaron y la realidad parecía contradecir lo que Dios había dicho. Cada día que pasaba sin ver el cumplimiento de la promesa era una oportunidad para dudar, para cuestionar, para tomar el asunto en sus propias manos. Sin embargo, la Escritura dice que Abraham no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció al dar gloria a Dios, plenamente convencido de que aquel que había hecho la promesa era fiel para cumplirla. La espera no era un castigo, sino una preparación. El tiempo de Dios no es una demora, sino un proceso de maduración. Hay cosas que no pueden recibirse antes de tiempo, no porque Dios quiera retenerlas, sino porque aún no se está listo para ellas. David fue ungido como rey cuando aún era un pastor, pero no subió al trono inmediatamente. Pasaron años de formación, pruebas y batallas antes de que la promesa se cumpliera. En ese tiempo aprendió a depender de Dios en cada situación, a confiar en su dirección y a esperar su tiempo. Si hubiese tomado el trono antes de estar listo, su reinado habría sido destruido antes de comenzar. Pero porque esperó, fue establecido con firmeza. La voluntad de Dios no siempre se manifiesta en la forma esperada. A veces, lo que se había imaginado toma una dirección completamente diferente. María aceptó ser la madre del Salvador sin saber que eso la llevaría a vivir momentos de angustia, a huir para proteger la vida de su hijo y eventualmente a verlo sufrir en la cruz. Sin embargo, nunca hubo en ella una palabra de queja o resistencia. Su entrega fue total, porque entendía que su vida no se trataba de comodidad, sino de propósito.
La rendición a Dios requiere abandonar el temor al futuro y la necesidad de controlar cada detalle. La mente humana busca certezas, planes estructurados, rutas claras antes de dar un paso. Pero Dios llama a caminar por fe, a avanzar sin ver el final del camino. Pedro dio un paso fuera de la barca en medio de la tormenta porque confió en la voz de Jesús. Mientras mantuvo su mirada en él, pudo hacer lo imposible. Pero cuando permitió que el miedo lo dominara, comenzó a hundirse. La voluntad de Dios no siempre significa que el mar se calmará de inmediato, pero sí garantiza que en medio de la tormenta, Él está presente. La entrega a la voluntad de Dios es un acto de confianza total. Jesús en Getsemaní tuvo la oportunidad de elegir su propio camino, de evitar el sufrimiento que le esperaba. Sintió el peso de lo que estaba por suceder y en su humanidad pidió que si era posible, la copa pasara de él. Pero en la misma oración reafirmó su compromiso con el plan del Padre. No se haga mi voluntad sino la tuya. Fue en ese momento donde se selló la victoria, no en la cruz, no en la resurrección, sino en la decisión de rendirse completamente. Quien se aferra a su propia voluntad, a sus propios planes, a su propio entendimiento, se aparta del propósito de Dios. La historia ha demostrado que aquellos que han intentado tomar el control han terminado enfrentando las consecuencias de su impaciencia. Saúl perdió el reino porque no supo esperar. Jonás enfrentó una tormenta porque intentó huir. Israel vagó 40 años en el desierto porque se negó a confiar. Pero aquellos que se han rendido a Dios han visto su gloria manifestarse de maneras inimaginables. Moisés cruzó el mar en seco. Josué vio caer los muros de Jericó. Pablo predicó el evangelio a naciones enteras. Ninguno de ellos tuvo un camino fácil, pero todos cumplieron el propósito para el cual fueron llamados. La voluntad de Dios no es un camino sin obstáculos, pero es el único que lleva a la verdadera vida. No se trata de entender cada paso, sino de confiar en el Dios que guía. No se trata de evitar las dificultades, sino de caminar con la certeza de que cada prueba tiene un propósito. No se trata de seguir los propios deseos, sino de alinearse con un plan mucho mayor. No hay mayor seguridad que rendirse a la voluntad de aquel que conoce el final desde el principio. Cuando alguien dice, hágase tu voluntad, algo cambia en lo más profundo de su ser. No es solo una frase, es una rendición completa a un plan que trasciende la lógica humana. La voluntad de Dios no es un misterio inalcanzable, ni una cadena que limita la vida, sino el camino diseñado para que cada persona cumpla el propósito para el que fue creada. Pero reconocer si se está caminando en esa voluntad requiere discernimiento, porque no siempre se presenta de forma evidente ni con señales espectaculares. En muchas ocasiones, la voz de Dios no resuena como un trueno, sino como un susurro que solo se percibe en la quietud del espíritu. Las Escrituras muestran que Dios ha guiado a su pueblo a través de distintos medios, y en cada generación ha dejado evidencia de cómo revela su voluntad. La paz que sobrepasa todo entendimiento es una de las formas más claras en que Dios confirma que alguien está en el camino correcto. No es una ausencia de dificultades, sino una certeza interna que permanece incluso en medio de la adversidad. Jesús enfrentó la cruz con agonía, pero con la seguridad absoluta de que estaba cumpliendo el propósito del Padre. Su oración en Getsemaní reflejó la lucha natural entre la voluntad humana y la divina, pero al final se rindió con total confianza, sabiendo que más allá del sufrimiento estaba la gloria de la redención. El propósito de Dios se manifiesta a través de puertas que se abren sin esfuerzo humano,
Cuando algo está alineado con su voluntad, las circunstancias se ordenan de manera que no pueden atribuirse a la casualidad. Pablo, en su misión de llevar el Evangelio a las naciones, experimentó momentos en los que sus propios planes fueron frustrados. Quiso predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió, y en su lugar recibió la visión de un varón macedonio, llamándolo a predicar en Europa. No fue la ruta que él había planeado, pero fue la que Dios había dispuesto. En cada paso, la provisión divina confirmó que estaba en el camino correcto. La obediencia a la voz de Dios trae consigo confirmaciones inesperadas. Cuando Samuel fue enviado a ungir al futuro rey de Israel, vio a los hermanos de David y pensó que alguno de ellos debía ser el elegido. Sin embargo, Dios le dijo: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Lo que parecía evidente para la razón humana no era lo que Dios había determinado. En muchas ocasiones, la voluntad de Dios desafía la lógica y requiere confiar más allá de lo que se puede ver. Dios confirma su voluntad a través de su palabra. Cada decisión, cada paso en la vida debe ser filtrado a la luz de las Escrituras. No existe dirección divina que contradiga lo que ya ha sido revelado. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo intentó desviar su misión, utilizando incluso pasajes de la Escritura de manera distorsionada. Pero Jesús respondió con la verdad, dejando en claro que la voluntad del Padre siempre está en armonía con su palabra. Cualquier dirección que lleve a la desobediencia, al orgullo o a la autosuficiencia no proviene de Dios. El llamado de Dios se manifiesta en un crecimiento progresivo. Quienes caminan en su voluntad no permanecen estancados, sino que experimentan una transformación constante. Moisés pasó de ser un hombre que temía hablar en público a un líder que enfrentó al faraón y guió a un pueblo entero. Pedro, que una vez negó a Jesús, se convirtió en una roca sobre la cual la iglesia primitiva fue edificada. Pablo, que persiguió a los creyentes, llegó a ser el más ferviente defensor del Evangelio. La voluntad de Dios no deja a nadie en el mismo lugar donde lo encontró, sino que lo lleva a una dimensión mayor de fe, servicio y propósito. La corrección es otra señal de que alguien está en el camino de Dios. La Escritura enseña que el Señor disciplina a los que ama, como un padre corrige a su hijo, no porque disfrute el sufrimiento, sino porque ve más allá de lo inmediato. Un camino sin corrección es un camino sin dirección. David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, experimentó la corrección divina cuando se desvió. Pero en cada caída su corazón arrepentido lo llevó de regreso a la voluntad del Padre. Las pruebas que parecen obstáculos muchas veces son confirmaciones de que se está en la dirección correcta. Jesús les advirtió a sus discípulos que serían perseguidos no por hacer el mal, sino precisamente por seguir la voluntad de Dios. Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar la verdad, pero incluso en la prisión, en medio de la oscuridad, cantaron himnos y vieron la intervención de Dios. Su fidelidad no dependía de las circunstancias, sino de la certeza de que estaban en el centro de la voluntad divina. La provisión sobrenatural es una señal que acompaña a aquellos que caminan en la voluntad de Dios. Israel atravesó el desierto sin tierras para cultivar, sin fuentes naturales de alimento, y aún así no les faltó nada. El maná descendió del cielo cada día, el agua brotó de la roca, sus ropas no se desgastaron. Jesús multiplicó los panes y los peces cuando la multitud tenía hambre. La viuda de Sarepta vio su harina y su aceite multiplicarse en tiempos de escasez. Dios respalda lo que ha ordenado, y donde Él guía, provee.
El deseo de alinear la vida con la voluntad de Dios crece en aquellos que realmente lo buscan. No es una carga, sino un anhelo profundo de vivir para su gloria. Jesús enseñó que quienes tienen hambre y sed de justicia serán saciados. El que busca a Dios con todo su corazón, lo encuentra. La dirección divina no es un privilegio reservado para unos pocos, sino una promesa para todos los que deciden seguirlo. La protección divina es un testimonio de que se está en el camino correcto. Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero Dios cerró las bocas de las fieras. Sus amigos fueron echados en el horno de fuego, pero ni siquiera el olor a humo quedó en ellos. Pablo enfrentó naufragios, persecuciones y amenazas de muerte, pero ninguna de ellas pudo detener su misión hasta que su propósito en la tierra fue cumplido. La voluntad de Dios no significa ausencia de peligro, pero sí garantiza que nada podrá tocar a los suyos fuera de su tiempo determinado. Dios confirma su voluntad a través de la expansión de su reino. Lo que proviene de Él no solo bendice a quien lo recibe, sino que se extiende para alcanzar a otros. La iglesia primitiva no se mantuvo en Jerusalén, sino que se expandió a todas las naciones. El mensaje de Cristo no quedó limitado a un pueblo, sino que llegó hasta los confines de la tierra. Cada obra que es de Dios lleva fruto, y ese fruto permanece. El testimonio del Espíritu Santo es la mayor confirmación de que se está en el camino correcto. La Escritura enseña que el Espíritu da testimonio al espíritu de cada creyente. No es una emoción pasajera, sino una certeza que trasciende cualquier circunstancia. Es la voz que guía cuando todo parece incierto, la convicción que sostiene cuando el mundo ofrece caminos más fáciles, la fuerza que impulsa a avanzar aun cuando todo parece en contra. Seguir la voluntad de Dios no es un destino final, sino un camino continuo. No es una decisión que se toma una vez, sino una entrega diaria. Jesús dijo que quien quiera seguirlo debe tomar su cruz cada día. No es un evento aislado, sino una vida de rendición constante. Aquellos que permanecen en este camino descubren que no hay lugar más seguro, más pleno, ni más significativo que estar en el centro de la voluntad de Dios. Cuando alguien dice, hágase tu voluntad, se abre la puerta a una vida donde Dios toma el control y guía cada paso. No es un acto simbólico ni una simple expresión de devoción, sino una entrega total a un propósito superior. La voluntad de Dios no se impone a la fuerza, pero aquellos que deciden rendirse a ella descubren que cada aspecto de su existencia comienza a alinearse de una manera que trasciende toda lógica humana. No significa la ausencia de dificultades, pero sí la certeza de que cada proceso tiene un propósito. La Escritura es clara al afirmar que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada prueba, cada decisión, cada momento de incertidumbre se convierte en parte de un diseño que solo Dios puede ver en su totalidad. Jesús habló con frecuencia sobre la importancia de hacer la voluntad del Padre, no como una obligación, sino como el camino a la verdadera vida. Enfrentó a líderes religiosos que conocían la ley, pero que no vivían conforme a ella, y les dijo que no todo el que le llamara Señor entraría en el reino de los cielos, sino aquellos que hicieran la voluntad de su Padre. Con estas palabras dejó claro que el conocimiento religioso no es suficiente si no hay obediencia. No se trata solo de escuchar, sino de vivir de acuerdo con lo que Dios ha establecido. La fe sin acción es estéril y la obediencia sin rendición es incompleta. A lo largo de la Escritura,
Dios ha mostrado que su voluntad no siempre es comprendida de inmediato. Abraham recibió la promesa de una descendencia numerosa cuando aún no tenía hijos. Moisés fue llamado a liberar a Israel cuando todo indicaba que no era el hombre adecuado. María fue escogida para ser la madre del Salvador en circunstancias que desafiaban toda lógica. Cada uno de ellos tuvo razones para dudar, pero eligieron confiar. La voluntad de Dios no siempre se alinea con la lógica humana, pero siempre conduce a un propósito mayor. Jesús ilustró la diferencia entre construir sobre la voluntad de Dios y edificar sobre la propia sabiduría. Comparó a los que escuchan su palabra y la obedecen con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Cuando vinieron las lluvias y los vientos, la casa permaneció firme. Pero aquellos que oyen y no obedecen son como el hombre que construyó sobre la arena. La tormenta llegó y su casa cayó. No fue la ausencia de adversidad lo que determinó la estabilidad, sino el fundamento sobre el que se edificó. La voluntad de Dios es esa roca inquebrantable, el único cimiento seguro en un mundo de incertidumbre. El mayor ejemplo de lo que significa vivir en la voluntad de Dios se encuentra en la vida de Jesús. Desde el inicio de su ministerio hasta la cruz, cada palabra y cada acción fueron dirigidas por el propósito del Padre. No tomó decisiones basadas en conveniencia, no buscó el camino más fácil, no evitó el sufrimiento cuando era necesario para cumplir su misión. En Getsemaní, cuando enfrentó la mayor prueba, su oración fue una rendición absoluta. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No fue un acto de resignación, sino de confianza. Sabía que el plan de Dios, aunque implicara dolor, traería la mayor gloria. Aquellos que eligen vivir en la voluntad de Dios experimentan una transformación profunda. No es solo un cambio de comportamiento, sino una renovación total del corazón y la mente. La Escritura dice que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La obediencia no es un peso, sino una respuesta natural de quienes han sido transformados. La voluntad de Dios no esclaviza, sino que libera de la carga de tratar de controlar lo incontrolable. No impone restricciones arbitrarias, sino que protege y guía hacia lo que realmente da vida. La rendición a Dios no significa la ausencia de desafíos, pero sí la certeza de que cada batalla tiene un propósito. David fue ungido como rey cuando aún era un pastor, pero su camino al trono estuvo lleno de pruebas. Enfrentó persecuciones, traiciones y momentos de aparente derrota, pero nunca salió del plan de Dios. Cada prueba lo fortaleció, cada obstáculo lo preparó para el propósito que le esperaba. No tomó atajos, no buscó imponer su propia voluntad, sino que esperó el tiempo de Dios. Cuando finalmente llegó al trono, no solo era un líder, sino un hombre conforme al corazón de Dios. La voluntad de Dios también se manifiesta en el carácter de aquellos que la siguen. No se trata solo de lo que hacen, sino de lo que son. La Escritura enseña que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No son cualidades que se desarrollan por esfuerzo humano, sino el resultado natural de una vida rendida a Dios. La obediencia no solo cambia las circunstancias externas, sino que transforma el interior. La provisión divina es otra señal de que se está en el camino correcto. Dios no llama a alguien sin equiparlo para la misión que le ha encomendado. Cuando envió a Elías al arroyo de Querit, ordenó a los cuervos que lo alimentaran. Cuando Israel atravesó el desierto, envió maná del cielo.
Cuando Jesús envió a sus discípulos, les dijo que no llevaran provisiones, porque el Padre supliría todo lo que necesitaran. Dios no deja en desamparo a aquellos que caminan en su voluntad. La dirección divina es clara para quienes han aprendido a escuchar. No siempre viene con grandes señales, pero siempre se confirma con paz y propósito. Samuel aprendió a discernir la voz de Dios en la quietud. Pablo recibió dirección, incluso cuando sus propios planes parecían razonables. La Escritura enseña que el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios, corrige cuando es necesario y confirma el camino que deben seguir. La voluntad de Dios es un refugio en medio de la incertidumbre. En un mundo donde todo es temporal, donde los planes humanos pueden cambiar en un instante, donde la seguridad terrenal es frágil, solo aquellos que han puesto su confianza en Dios tienen una estabilidad inquebrantable. Jesús dijo que en el mundo habría aflicción, pero que se debía confiar porque Él había vencido. La voluntad de Dios no elimina las tormentas, pero asegura que no serán capaces de destruir a quienes están firmes en su propósito. Seguir a Dios no es un acto de un solo momento, sino una decisión diaria. No se trata solo de aceptar su voluntad en lo grande, sino también en lo cotidiano. Cada elección, cada pensamiento, cada acción es una oportunidad para alinearse con su plan. La Escritura enseña que aquellos que son fieles en lo poco serán puestos sobre mucho. No es el tamaño de la tarea lo que importa, sino la disposición de obedecer en todo. El verdadero éxito no se mide por logros terrenales, sino por la fidelidad a la voluntad de Dios. Muchos han acumulado riquezas, poder y reconocimiento, pero han vivido lejos del propósito para el que fueron creados. Jesús dijo que de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. La voluntad de Dios no siempre lleva a la riqueza o al reconocimiento, pero siempre conduce a la verdadera plenitud. Aquellos que caminan en la voluntad de Dios no temen al futuro, no porque sepan lo que vendrá, sino porque confían en aquel que lo controla. La Escritura dice que el Señor guarda en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. No es una paz basada en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios es soberano sobre cada detalle. La voluntad de Dios no es un destino, sino un camino. No es algo que se alcanza una sola vez, sino una vida de constante rendición. Cada día es una oportunidad para confiar. Cada decisión es un acto de fe. Cada paso es una confirmación de que no hay mejor lugar para estar que en el centro del propósito divino. No hay incertidumbre para quien ha aprendido a decir con sinceridad, hágase tu voluntad. Cuando alguien dice, hágase tu voluntad, su vida deja de ser suya. Todo lo que antes parecía seguro comienza a transformarse, no según los planes personales, sino conforme al diseño divino. Es una entrega que cambia la perspectiva, que redefine el significado del éxito, que despoja de toda autosuficiencia y reemplaza la incertidumbre con una confianza inquebrantable en Dios. No es un simple acto de fe, sino una decisión que moldea cada pensamiento, cada acción y cada deseo. La voluntad de Dios no es solo un destino, sino un proceso continuo, donde cada día se convierte en una oportunidad para rendirse y descubrir el poder de caminar bajo su dirección. La rendición a Dios abre una dimensión espiritual que no puede ser comprendida por la mente natural. La Escritura dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando alguien se rinde completamente a la voluntad del Padre, comienza a ver el mundo con otros ojos.
Las pruebas dejan de ser obstáculos y se convierten en oportunidades de crecimiento. Las pérdidas dejan de ser fracasos y se transforman en puertas a algo mayor. Lo que antes generaba miedo, ahora trae paz, porque la confianza ya no está en la lógica humana, sino en el propósito divino. La voluntad de Dios no solo cambia el rumbo de una vida, sino que altera la forma en que se percibe el tiempo. La impaciencia se disuelve en la certeza de que Dios obra en su propio calendario, sin apresurarse ni retrasarse. Lo que para el mundo es una demora, para Dios es una preparación. Lo que parece una interrupción, en realidad es un ajuste para alinear todo con su plan perfecto. La mente humana se desespera por resultados inmediatos, pero el Espíritu enseña a esperar con expectativa, sabiendo que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La verdadera transformación ocurre cuando se deja de preguntar ¿por qué? Y se empieza a decir ¿para qué? No se trata de entender cada prueba, sino de confiar en que cada circunstancia está tejiendo algo mayor. José no pudo ver el propósito de su sufrimiento cuando fue vendido como esclavo, pero al final entendió que todo había sido parte del plan divino para preservar vidas. Moisés no comprendió por qué pasó 40 años en el desierto antes de liderar a Israel, pero cada día de ese tiempo fue necesario para moldearlo como el libertador que Dios había preparado. David no imaginó que su tiempo huyendo de Saúl lo estaba entrenando para reinar con justicia. Cada historia de la Escritura muestra que la voluntad de Dios no se entiende mirando hacia adelante, sino cuando se mira hacia atrás y se ve su mano en cada detalle. Aceptar la voluntad de Dios significa soltar la necesidad de ser entendido por los demás. La obediencia a Dios rara vez será popular. No siempre habrá aplausos ni reconocimiento. Jesús fue rechazado por su propio pueblo. Sus discípulos fueron perseguidos. Los profetas fueron ridiculizados. El mundo no comprende a aquellos que viven bajo la dirección divina, porque su sistema de valores está basado en lo temporal, en lo visible, en lo inmediato. Pero la voluntad de Dios opera en otra dimensión. Su recompensa no es terrenal, su propósito no es efímero, su camino no es el que muchos eligen. Jesús dijo que el camino ancho lleva a la perdición, pero el angosto lleva a la vida. No porque Dios quiera hacerlo difícil, sino porque solo los que realmente confían están dispuestos a seguirlo sin reservas. El mayor enemigo de la voluntad de Dios no es la oposición externa, sino la duda interna. El enemigo no necesita destruir físicamente a alguien para desviarlo, solo necesita sembrar incertidumbre sobre lo que Dios ha dicho. Desde el principio, la estrategia de la serpiente en el Edén no fue una confrontación directa, sino una insinuación. Con que Dios ha dicho, la duda es la grieta que abre la puerta a la desobediencia. Cuando alguien permite que su fe sea debilitada por la incertidumbre, comienza a cuestionar si realmente vale la pena seguir el plan de Dios. Pero aquellos que han decidido permanecer firmes encuentran que la fe no es la ausencia de preguntas, sino la elección de confiar, aún sin respuestas. La voluntad de Dios no siempre se manifestará con grandes señales. No siempre habrá una voz audible ni un milagro visible. Muchas veces su dirección se encuentra en la quietud, en la paz inexplicable, en la convicción interna de que el camino es el correcto. Elías esperaba encontrar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, pero lo encontró en un silbo apacible. No siempre es necesario ver para creer.
porque la fe no se basa en lo que los ojos pueden percibir, sino en la certeza de lo que Dios ha prometido. La rendición a Dios no es un evento de un solo momento, sino una entrega diaria. Jesús dijo que quien quiera seguirlo debe tomar su cruz cada día. No es una decisión que se toma una vez y se olvida, sino un compromiso continuo de vivir en obediencia, incluso cuando el camino no es claro. La voluntad de Dios no siempre lleva a la comodidad, pero siempre lleva a la plenitud. No garantiza la ausencia de batallas, pero sí la certeza de la victoria. No evita las tormentas, pero promete que no se caminará solo. Aquellos que han aprendido a vivir en la voluntad de Dios descubren que su vida no les pertenece. Cada talento, cada oportunidad, cada recurso, todo proviene de Él y para Él. La voluntad de Dios no solo dirige los grandes momentos de la vida, sino también los detalles más pequeños. No es solo una guía para las decisiones importantes, sino una influencia en cada pensamiento, en cada conversación, en cada acto de servicio. Jesús no solo cumplió la voluntad del Padre en la cruz, sino en cada día de su ministerio, en cada enseñanza, en cada milagro, en cada interacción con los que lo rodeaban. El resultado de vivir en la voluntad de Dios es una paz que no depende de las circunstancias. No es la ausencia de dificultades, sino la certeza de que se está en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo que ha sido designado desde antes de la fundación del mundo. Jesús dormía en la barca en medio de la tormenta porque sabía que su vida estaba en las manos del Padre. Pablo escribió cartas de gozo desde la prisión porque entendía que incluso en la adversidad estaba cumpliendo su propósito. Daniel oró con confianza, aunque sabía que lo llevarían al foso de los leones, porque su seguridad no estaba en evitar el peligro, sino en permanecer en obediencia. Decir hágase tu voluntad es un acto de valentía. No es para los que buscan atajos, ni para los que desean una fe sin sacrificio. Es para los que han entendido que nada en este mundo se compara con vivir bajo la dirección de Dios. Es para los que han decidido confiar cuando no ven el camino, obedecer cuando no entienden el propósito, esperar cuando todo parece estar en contra. La voluntad de Dios no es el plan alternativo, no es la opción secundaria, no es la salida de